Buenas tardes a todas, a todos. Acá en el cerro otra vez para seguir conversando, seguir dialogando, seguir pensando sobre cuestiones de espiritualidad. Hoy vamos a ver un tema no demasiado teórico, no demasiado filosófico como el de la semana pasada. Vamos a hablar de algo que es una preocupación de muchas personas, ¿no? Y que tiene que ver con cómo saber, tal como dice el título del video, cómo saber cuál es mi don o cuáles son nuestros dones espirituales. Esto también creo que es importante porque pues, a lo largo de los años muchas personas se han acercado conmigo para indagar sobre estas cuestiones, para preguntarme sobre ese tema, sobre esa cuestión en particular, ¿no? Y bueno, pues en general la pregunta es ¿cuál es mi camino? ¿No? Mucha gente viene y pregunta, oye, ¿cuál es mi camino espiritual? Aquí hay que distinguir, ¿no? Porque si cuando hablamos de camino hablamos de que usted quiere saber si usted lo que tiene que hacer es budismo o cristianismo o chamanismo o cualquier otra tradición de estas, bueno, no, ahí no se está hablando de un camino espiritual, ahí se está hablando de una tradición religiosa o una tradición espiritual, pero eso no necesariamente implica, o sea, la práctica de estas tradiciones no necesariamente implica que usted esté recorriendo un camino espiritual. Entonces, a esta pregunta de cuál es mi camino espiritual, digo, bueno, pues la respuesta es muy fácil. Y es fácil porque todos los seres humanos tenemos el mismo camino espiritual. ¿Cuál es ese camino que compartimos todas y todos? Bueno, pues justamente poner nuestros dones espirituales al servicio de una comunidad. Claro, eso no responde nada de inmediato porque lo que hacemos es posponer la pregunta o desplazar el problema y decir, bueno, ok, ese es el camino, pero entonces, ¿cuáles son mis dones espirituales? Entonces, si aceptamos que recorrer, transitar un camino espiritual no es más que poner nuestros dones espirituales al servicio de la comunidad, bueno, tenemos que saber, obviamente, cuáles son esos dones. Y esta plática de hoy, esta pequeña conversación de hoy, pues versa justamente sobre eso. ¿Cómo lo puedo saber? ¿Sí? Y hay cuatro formas básicas, ¿no? La primera, la más compleja, pero también la más exacta y también la más difícil, es por revelación. Es decir, cuando el camino se revela ante usted. ¿Esto cómo puede suceder? Bueno, puede suceder a través de ciertas ceremonias, por ejemplo, en la tradición de Ifá, de la cual pues, yo soy un sacerdote. Se hacen ciertas ceremonias, una ceremonia que llamamos Itefa, en la cual se determina este tipo de respuestas, en la cual podemos saber cuál es el camino espiritual de la persona. Es una ceremonia muy compleja, dura 3 días y digamos la información que ahí se obtiene, las revelaciones que ahí se obtienen, que vienen ofrecidas por la deidad que habla a través del oráculo de Ifá, pues es muy compleja y puede pasar la persona años investigando, años explorando esta información hasta ir desentrañando poco a poco todo lo que se le ha entregado, ¿sí? Inclusive las personas que de alguna manera podemos decir que somos especialistas en este tipo de tradiciones, en este tipo de prácticas, pues también tardamos mucho tiempo en desentrañar toda esta información, porque es compleja. La información que llega a través de procesos revelatorios, pues es difícil, es compleja de analizar y toma tiempo, ¿no? Pero también es muy precisa y es muy poco probable de que se introduzcan elementos negativos en estas revelaciones, ¿no? Otra forma de revelación puede ser, por ejemplo, a través de las plantas maestras. He sabido que en el Amazonas, en algunas zonas del Amazonas, pues a través de ciertas ceremonias de ayahuasca, pues la persona encuentra en la revelación que esta planta les ofrece, encuentran esos dones, se dan cuenta, la propia planta, la propia deidad que habita esta planta, que es esta planta, pues le dice, bueno, mira, tu camino es por acá, a ti lo que te toca hacer es esto y esto, y no es nada más un rumor, no es algo que, sí, me dijeron y voy a explorar a ver si es cierto o no. O sea, este tipo de información llega de manera contundente
y de manera inapelable. Usted sabe que es absolutamente cierto, ¿no? Y lo mismo sucede con otras plantas maestras en otros contextos rituales, pero que propician de una manera similar estas revelaciones, ¿no? Ya sea con los hongos sagrados, ya sea con el peyote, en fin, las distintas tradiciones indígenas que usan estas plantas, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos tienen la capacidad de crear este tipo de ceremonia o de conducir este tipo de ceremonia donde usted se le va a revelar cuáles son esos dones espirituales que usted, digamos, trae desde antes de su nacimiento incluso, para poner al servicio de una comunidad. Aquí es importante destacar que la revelación siempre, bueno, no siempre, pero casi siempre es creada y confirmada por los ancianos, por las personas de conocimiento. Puede ser, por ejemplo, que usted esté acá en el cerro y haga ciertas prácticas, y de pronto se le revele algo, ¿no? ¿Cómo sabe que no se lo está imaginando? ¿Cómo sabe que no es un alucine? ¿Cómo sabe? Bueno, una de las formas de confirmación es justamente ir con las personas que saben, con los hombres y mujeres de conocimiento, para que confirmen su experiencia y que digan, no, sí, en efecto, ¿no? Y sitúen esta experiencia dentro de un tejido de significado mayor, ¿sí? Que le permita a usted integrar esa experiencia y ponerla en función de una comunidad a partir del uso de estos dones que se le revelan a lo mejor de manera espontánea, a lo mejor de manera intencional, voluntaria, pero siempre es conveniente, aunque no siempre suceda, que estas revelaciones sean confirmadas por estos ancianos, estas ancianas, gente de conocimiento, ¿no? Porque hay el chance de que simplemente usted se lo esté imaginando, ¿no? Otra forma de revelación puede ser una comunicación directa. Por ejemplo, usted está en una ceremonia donde algunas personas, sobre todo de la tradición espiritual de raigambre africana, pues puede ser que algunas de las personas presentes sean poseídas por espíritus, por deidades, y estas deidades le informen a usted en el cuerpo de estas personas cuáles son esos dones, cuáles son estos ejercicios que usted tiene que hacer a favor de la comunidad. Esto no es muy común, pero puede suceder, y también es una forma bastante contundente, ¿no? Entonces aquí tenemos un caso de comunicación directa, una revelación directa donde usted no está accediendo al mundo de los espíritus, como en el caso de las plantas maestras, sino que son estas entidades espirituales las que vienen a este mundo cotidiano, digamos, entre comillas, y nos aportan esta revelación, este conocimiento, ¿sí? Pueden haber otras formas, estas son las que me vienen ahora rapidito acá a la cabeza, pero me imagino que pueden haber otras maneras en las que estos caminos, estos dones espirituales se revelen, ¿sí? Entonces es importante, en cualquier caso, siempre confirmarlos con personas de conocimiento. Otra forma, una segunda forma de descubrir cuáles son estos dones espirituales es la manera dolorosa. Es a través de las heridas. Si vieron el video, uno de los videos anteriores donde hablamos del sanador herido, ¿no? De esta figura, de este arquetipo, este modelo de experiencia de lo sagrado, ¿sí? Esto que voy a mencionar ahora les resultará más fácil de comprender. Y bueno, pues si no lo han visto, pues véanlo y complementen lo que voy a decir con digamos, con lo que se habla en ese video, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en este caso? Cuando usted recibe una herida y esa herida tiene una connotación espiritual, siempre podemos decir que el reverso de esta herida es un don. La herida no se produce, o por lo menos no siempre se produce por un destino negativo, porque era su destino sufrir estas heridas o porque alguien le hizo una brujería. No, más bien la herida tiene la función, esa puede ser la causa, pero la función la función espiritual de una herida, no es demostrarle a usted que alguien tiene la capacidad de hacerle brujería, eso lo sabemos, no hace falta que nos pase algo malo para saber que hay personas malas en este mundo, ¿no? No, más bien la función es que nos permite encontrar cuál es ese don, ¿sí? Es decir, cuando usted recibe
una herida espiritual del tipo que sea, y hay muchas formas de experimentar estos dolores, pues obviamente si usted tiene la capacidad, la paciencia, la claridad para superar esta herida, no porque el psiquiatra le dio una pastilla y ya usted no está sufriendo, ese no es el caso, ¿no? O porque el terapeuta lo sacó del hoyo y usted, no. En ese caso el mérito es para el psiquiatra, para el terapeuta, usted no, usted solo fue una entidad pasiva en este proceso. Pero si usted fue una entidad activa y activamente logró sanar esta herida y logró sanar la relación con la herida, porque las heridas en general no sanan, lo que sana es la relación que establecemos con ella y por lo tanto dejan de generar sufrimiento. Esta sanación solo es posible si usted activa esos dones espirituales. Entonces, justamente lo que provoca la herida, y la herida es una fragmentación del mundo, es una ruptura de lo real, ¿sí? Que provoca mucho sufrimiento, y a veces ese sufrimiento no es solo emocional, también a veces es físico, se expresa en problemas físicos muy concretos y a veces muy terribles, ¿sí? Como usted tuvo que activar esos dones, la herida le ha servido justamente para demostrar o para poner, para mostrar, para poner en evidencia cuál es ese don. Obviamente usted luego ese don que obtuvo, no que obtuvo, más bien que descubrió a partir de esta relación con esa herida, usted lo puede poner al servicio de la comunidad. Digamos, si usted, por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Si usted, por ejemplo, una mujer que sufre de algún problema durante su embarazo y que, o que ha tenido muchos partos y estos partos han sido difíciles y ella ha tenido que trabajar estos partos y aprender desde su propio cuerpo, desde su propia experiencia, todo lo que implica el proceso del embarazo, el parto, el puerperio, todo lo que implica físicamente, emocionalmente, incluso espiritualmente. Bueno, esta mujer luego tendrá la capacidad de ayudar a otras mujeres en procesos similares, ¿no? Porque esta dificultad durante el embarazo le sirvió para develarle que ella tiene justamente la capacidad, el don de ayudar, de conducir a otras mujeres, ¿no? Entonces siempre que atravesamos estas heridas y que logramos sobrevivirlas, pues ahí se activa nuestro don. Ah, bueno, esta herida que no tiene, ojo, no es un castigo, no es que, ay, te lo pusieron para que por fin te dedicaras, no, simplemente pues las cosas ocurren, ¿no? Por infinitas razones, ¿no? Y tratar de desentrañar todas esas infinitas razones pues sería a lo mejor una tarea demasiado larga o infértil, ¿no? Sucedió y usted sobrevivió, usted lo logró, entonces ese don, esa capacidad está ahí para que usted la use al servicio de una comunidad, ¿no? Otra forma más sencilla, menos trágica, menos dolorosa, son las peticiones de la comunidad. Es posible que usted se dé cuenta que la gente a su alrededor siempre le pide consejo, cuando es el caso, a veces nunca te piden consejo, pero a veces el círculo de relaciones humanas a tu alrededor te pide consejo para ciertas cosas en particular, no para todo, para algunos temas en particular, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? ¿Por qué la gente se acerca a ti a pedirte consejos sobre cómo llevar su pareja, por ejemplo, ¿no? O a pedirte consejos justamente sobre temas espirituales, temas religiosos, etcétera, ¿no? Es porque han intuido, se han dado cuenta de que usted tiene esa capacidad, usted tiene ese don. A lo mejor no lo pueden expresar, no lo pueden poner en un discurso ordenado, bueno, fulano de tal tiene tal capacidad, tal don, y por lo tanto yo me acerco a él, me acerco a ella, para que me orienten en tal problema. A lo mejor no se puede hacer eso, ¿sí? A lo mejor solo es una intuición oscura en algún rincón de la conciencia, pero usted puede empezar a notar un cierto patrón, una cierta repetición. Es decir, que la gente siempre me pide ayuda para tal problema. Ah, caramba, qué coincidencia, ¿no? Bueno, no es coincidencia, o en todo caso es una coincidencia significativa. Es una coincidencia que le está mostrando a usted cierto aspecto de usted mismo, de usted misma, en el que no había reparado, al que no le había prestado atención. Y resulta que cuando le prestamos atención y voluntariamente, conscientemente, ponemos esa capacidad al servicio
de estas personas, que a lo mejor son nuestras amistades, colegas, familia, etc., descubrimos que tenemos ese don. Ah, caray, tengo la capacidad, el don de ayudar a las personas de esta manera, ¿sí? Entonces, el ejercicio de ese don se convierte en su propio camino espiritual. La cuarta forma, el cuarto modo en el que usted puede descubrir esto es haciendo lo correcto. En la tradición de Ifá se dice Ayammoti Iwapeleti Ayammo. No sé si esté bien pronunciado. Ahí los que sepan hablar yoruba, corríjame. Quiere decir, el destino es el buen carácter y el buen carácter es el destino. El destino aquí no se refiere a un punto de llegada, sino al tránsito de vida, a la ruta de vida, ¿no? Entonces, el buen carácter se refiere justamente a un comportamiento ético, a un comportamiento correcto en términos éticos, en términos morales. Entonces, si usted no sabe cuál es ese destino, si nadie le pregunta nada, si usted no ha sufrido en particular ninguna herida y si no participa de ninguna práctica donde se le pueda revelar este camino de vida, estos dones espirituales, simplemente haga lo correcto. En cualquier situación, con cualquier persona, indague, pregúntese qué es lo correcto en esta situación y actúe en concordancia con ese juicio que usted ha establecido, ese juicio moral que usted establece. Juicio en el sentido de reflexión, no en el sentido de juzgar algo o alguien, ¿no? Y poco a poco sus dones espirituales se irán revelando. Este es un proceso lento, es un proceso a largo plazo, digamos, puede tomarle toda la vida, pero en el ejercicio de un comportamiento ético, sus propios dones espirituales se van a ir manifestando, incluso si usted nunca se hace consciente de cuáles son esos dones. Entonces, estos serían, para resumir hasta ahora, estos serían las 4 formas en las que sus dones espirituales pueden volverse algo que usted conozca y algo que usted utilice de manera voluntaria para poner al servicio de la comunidad. La revelación, la herida, observando el reverso de la herida, las peticiones de la comunidad y el ejercicio de la virtud, de lo correcto, ¿sí? Ahora bien, veamos el caso opuesto. ¿Cuáles son las maneras en las que usted no puede saber cuáles son sus dones espirituales? ¿Cuáles son las maneras de equivocarse? Lamentablemente las maneras de equivocarse son mucho más populares que las maneras de saber cómo va la cosa, ¿no? Pero bueno, como siempre, pues yo le digo, usted haga lo que estime conveniente y si quiere equivocarse y equivocarse le da gusto, pues adelante, equivóquese, no hay ningún problema, ¿no? No pasa nada, ¿no? Salvo que nunca va a saber en realidad cuáles son esos dones. A lo mejor no lo necesita, a lo mejor no quiere, quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuáles son las formas de equivocarse? Primero, con todas estas prácticas pseudo espirituales que están de moda, por lo menos en ciertos ámbitos de la sociedad, ¿no? Como consultas con el tarot, o que si te leen la mano, o que si una señora vio en una bola de cristal, o que si alguien te vio el aura y que... No, o sea, así no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No es por capricho, digo, eventualmente puede ser que alguien a través de estas herramientas pueda determinar eso, pero es muy poco probable, porque en general estas herramientas no forman parte de ninguna tradición espiritual, simplemente están ahí, la gente las usa, ¿no? Pero también porque el descubrimiento, la puesta en acción de sus dones espirituales es un proceso que a la vez implica cuestiones personales, de búsqueda, de voluntad, de exploración, que es complejo, implica también una comunidad con la que se tejen esos dones y que también puede confirmar esos dones, y implica también, por supuesto, cuestiones espirituales, ¿no? Tanto de tradiciones específicas como de ciertas entidades o de ciertas realidades espirituales con las que usted establece contacto, comunicación, diálogo, etcétera, ¿no? Entonces no es que, ay, pues fui a una consulta de una señora que lee el tarot y resulta que mis dones espirituales son tales y tales, y no, así no va a funcionar. Digo, como juego, como fantasía, puede ser muy entretenido, divertido, pero no pasa a mayores, ¿no? De ahí no pasa, ¿no? Los horóscopos, por ejemplo, ¿no? Usted compra una revista Vanidades y en la última parte viene un horóscopo que dice que las personas que nacieron en Géminis tienen el don espiritual de hablar con las plantas. Ajá, sí, claro. Y allá va usted al jardín de su vecino a conversar con las margaritas, ¿no? Y créame que
el resultado va a ser muy chistoso, pero no es, así no va a averiguar cuál es su don espiritual. Suena chistoso, pero hay mucha gente que está buscando, y esa búsqueda es absolutamente legítima, pero están buscando en el lugar incorrecto, ¿no? No es por ahí, ¿no? Bueno, otra forma errónea también de suponer que estos son mis dones espirituales es por la opinión de alguien, ¿no? Luego aparecen por ahí los maestros, los gurús, los chamanes, estos seres iluminados que nada más te ven y te dicen, oh, wow, estoy viendo que tienes un don de, sabe Dios qué, ¿no? De curar a los caballos con el pensamiento. No. Digo, puede ser, igual y hay alguien por ahí que, pero lo más probable es que no. Y lo más probable es que esa persona sea un charlatán, consciente o inconscientemente, y que se esté tratando de aprovechar de usted. ¿Sí? Falsos maestros hay en todas partes, falsos gurús, falsos chamanes, ¿no? Entonces, sí, yo te voy a decir, si haces lo que yo te digo, esa es la otra, ¿no? El chantaje, el intento de comerciar, ¿no? Con diferentes cosas, no todas legítimas, ¿no? Si haces lo que yo te digo, pues yo te voy a revelar tu destino, o tus dones espirituales, o tu camino. Así no es, nadie te lo puede revelar, lo tienes que encontrar tú. Y es un trabajo difícil, y muchas veces es un trabajo doloroso. Claro, alguien puede venir y decirte, no, pues yo, mira, si tú me pasas un dinerito acá, que normalmente son unas tarifas bastante elevadas, porque, hombre, te voy a ahorrar un montón de trabajo, pues yo te voy a revelar cuáles son tus dones espirituales. Así no funciona. Así no es, eso es falso, eso es una mentira, ¿no? Otro error puede ser en las terapias, ¿no? Es que mi terapeuta, después de 15 años de psicoanálisis, me dijo que mis dones espirituales eran tales y tales. No, sea cual sea la terapia. Ninguna forma de terapia tiene ni el conocimiento, ni la autoridad, ni la potestad para decirle a nadie cuáles son sus dones espirituales. La espiritualidad y la terapia funcionan en ámbitos diferentes. Funcionan en ámbitos de realidad muy diferentes. ¿Pueden ser complementarios? Por supuesto que sí. Usted puede ser una persona muy espiritual que esté tomando además terapia o que dé terapia, pero son ámbitos diferentes y hay que delimitar. O sea, sus dones espirituales se aclaran, se especifican dentro del ámbito de lo espiritual, dentro de la búsqueda espiritual, dentro de las tradiciones espirituales. La terapia va en otra dirección, tiene otros objetivos, funciona en otra galaxia intelectual distinta. Entonces, ningún terapeuta, así tenga doctorado en Harvard, te puede venir a decir, no, es que tus dones espirituales son tales y tales y tales. Es mentira, no es cierto, no le haga caso. ¿Sí? Y si le dice algo, dígale que digo yo que es mentira. No es cierto, se está engañando. ¿Sí? Otra forma de equivocarse, muy común, por lo que deseamos. Por ahí pasamos todos, ¿sí? Todos y todas. De ahí no se libra nadie. Todos deseamos tener tales dones y recorrer este camino. Yo deseo ser un chamán, ¿no? Y curar con plumas y lo que sea. Pero si ese no es tu don espiritual, si ese no es tu camino, lo que vas a hacer es crearte mucho sufrimiento y crearle sufrimientos a las personas a las que vas a tratar de cuidar o de sanar o de sacarles una... Eso lo hemos discutido en otros videos, no voy a ahondar en eso, ¿no? Es nada más un ejemplo, ¿no? Nos podemos imaginar muchas cosas, nos podemos aspirar a tener muchos dones, pero eso no depende de nuestra voluntad, o por lo menos no exclusivamente. Sí, porque es un proceso de introspección complejo y largo. Muchas veces tenemos que diferenciar entre lo que nos ha impuesto la sociedad, las expectativas de la familia, las expectativas del grupo, las expectativas de la clase social en la que nos movemos, del pueblo. O sea, hay muchas cosas ahí que funcionan de manera negativa para ilusionarnos y para hacernos creer que nuestros dones espirituales son tales y tales. No es así. Puede llegar a coincidir, pero en general no coincide, porque en general hay un proceso de ruptura de las ilusiones. Es para construir, para tejer la realidad espiritual, primero hay que quitar toda esta hojarasca ilusoria que nos cubre los ojos, que nos cubre el pensamiento y la palabra, para poder descubrir descarnadamente cuál es
esa realidad espiritual en un sentido profundo y cómo funcionamos nosotros dentro de esa realidad. No es un proceso fácil y no se puede nutrir de ilusiones. A veces hay que sufrir muchas desilusiones y es parte de las heridas espirituales. Las heridas espirituales te desilusionan, te rompen el ego completo, te lo despedazan, te lo hacen polvo, estiércol, te quedas sin nada. Y de esa nada, desde el abismo de la herida, entonces empiezas a construir, ¿sí? Entonces, por eso es que las ilusiones, las fantasías, pues no te van a conducir a nada real, ¿no? Y el quinto modo de equivocarse es cuando el supuesto don espiritual te lleva a hacer algo negativo. Esto es muy importante. El camino espiritual es un camino ético. Recuerden aquel refrán que mencionábamos ya cuando hablábamos al principio de los principios del camino espiritual. El camino es virtud y la virtud es medicina. Si su camino espiritual le está conduciendo, si sus dones espirituales o el ejercicio de estos dones espirituales de cualquier manera lo está conduciendo, la está conduciendo a hacer algo negativo para usted o para el resto de las personas, ahí no hay un don espiritual. Claro, puede ser que usted tenga ciertos dones y usted use esos dones de manera negativa. Eso es posible, pero entonces ya no hay un camino espiritual. Ahí no se está recorriendo un camino espiritual y lo que va a suceder es que estos dones van a colapsar, ¿sí? Se van a poner en su contra. Esta idea popular de que lo que haces negativo se te revierte, sí, se revierte. Se revierte porque el don se bloquea y usted bloquea su tránsito espiritual, su camino espiritual. Entonces, si estos dones espirituales te están llevando, o estos supuestos, ojo, estos supuestos dones espirituales te están llevando a hacer cosas negativas, cosas no éticas, entonces no es un don. Es tu egoísmo, es tu narcisismo, es tu rabia, es tu miedo, quién sabe qué. Pero ni la rabia, ni el miedo, ni el narcisismo son dones espirituales, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Puede ser que todos estos elementos negativos que hay que trabajar, por supuesto, te estén llevando a destruir tu propio camino espiritual y a bloquear tus propios dones, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a dejarlo por aquí. Como siempre, espero que este video les haya resultado útil. Dijimos cuáles son los modos de averiguar cuáles son los dones espirituales y cuáles son los modos de equivocarse. Como vieron, hay más maneras de equivocarse que maneras de averiguarlo. Seamos cuidadosos, cuidadosas, andemos con cuidado en este camino de conocimiento, en el camino de la espiritualidad, el camino de la sabiduría. Caminemos mucho en el monte, pensemos con cuidado, tejamos una palabra bonita y desde ahí podremos usar nuestros dones para el bien de la comunidad y para nuestro propio bien también. Como siempre, les doy las gracias y les envío todas las bendiciones.